Josué, capítulo 1. No sé si todos conocen la vida de Josué, si lo han escuchado nombrar. Josué era el siervo de Moisés. Era un capitán de ejército. Era quien peleaba las batallas de Israel cuando el pueblo tenía que conquistar las tierras. Josué estuvo durante toda su vida a los pies de Moisés. Lo acompañó, dice, cuando Moisés estaba allí en el monte, dice que Josué estaba allí debajo, él estuvo acompañando y aprendiendo todo lo que Moisés hacía. Y cuando Moisés iba a fallecer, Moisés iba a morir, el Señor le manda a que levante un sucesor, y ese sucesor era Josué. Y de eso se trata la historia que vamos a leer hoy, Josué 1. Cuando lo encuentren me dicen amén. Josué 1:1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como los había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Había que cruzar un Jordán. Moisés había muerto. Josué estaba en duelo, estaba en luto. Era como un padre para Josué, Moisés. Y ya había pasado el tiempo de luto y el Señor le dice: levántate. El Señor lo alienta, pero a que se levante y a que tome las promesas que Dios ya le había hecho. Dice: yo ya te los he dado, yo ya te lo he prometido, yo ya lo he dicho. Tienes que levantarte. Y como primer prueba, cruzar el Jordán. A veces tenemos un Jordán tan grande delante de nosotros y pensamos: Señor, ¿cómo atravesarlo? Josué estaba acostumbrado a que él iba y peleaba la batalla, ¿no? Era de esas personas que lo hacían en su fuerza. Mientras él peleaba, Moisés estaba orando, levantando sus manos, intercediendo por el pueblo delante del Señor. Y ahora ya ese intercesor no estaba, había muerto. Le tocaba a él esa tarea. Una tarea que no solamente era física, no solamente era un esfuerzo físico de parte de él, no solamente era una valentía que tenía un guerrero, era un esfuerzo espiritual, era un esfuerzo moral. ¿Por qué moral? Porque el Señor le demandaba a Josué que guardara la palabra y que la pusiera por obra, porque solamente así él podía acabar la tarea que Moisés le había dado. Y saben que el Señor le decía: nadie te podrá hacer frente. Dios estaba con él, Dios se lo había prometido, Dios estaba cumpliendo sus promesas. Pero sin embargo le repite tres veces le repite que se esfuerce y sea valiente a Josué. Si usted lee el libro de Números, de Éxodo, de Deuteronomio, se va a encontrar con un Josué guerrero. Se va a encontrar con un Josué que se metió en tierras de gigantes y junto a Caleb dijo: nosotros lo vamos a devorar como pan. Con ese Josué. Y el Señor le estaba diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. Y después le dice: mira, ten cuidado, que yo te mando a que seas valiente y que seas fuerte.
Ser el líder de Israel y quien repartiría las tierras de cada tribu no sería una tarea sencilla. Dios le estaba encomendando una tarea mayor. Y dice, debían dejar de verlo como el siervo de Moisés. Y debían verlo como el siervo de Jehová. Todos estaban acostumbrados a verlo como Josué. Mirá, Josué sí, el siervo de Moisés, el que lo sirve a Moisés. Dios le estaba diciendo, hay algo mayor. No solamente guerras y batallas. Hay algo más que el Señor nos demanda para cumplir con su propósito. Él había prometido a Abraham que la tierra de Canaán, que todo lo que pisara la planta de los pies de Abraham en ese tiempo sería de ellos. Y Dios se le estaba dando en ese tiempo. Y Josué era el encargado del que la iba a repartir. A cada uno le iba a dar la tierra. Imagínese usted, hoy en día se muere un familiar y se están arrancando los ojos, mi hermano, por un terreno. Había una responsabilidad grande, porque no era que Josué tenía 100 personas, 200, 500, tenía miles y miles y miles y miles y miles de personas que dependían de su cuidado, de su administración, que dependían de su respaldo, que dependían de que él viviera una vida en comunión con el Señor. Porque no podía hacer nada sin el Señor, así como nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. No podemos mover un pie, no podemos ir. Si queremos que nos vaya bien, no podemos estar sin Cristo. El Señor le había demandado, y ¿saben qué? Ellos tenían que entrar en esa tierra, cruzar el Jordán, pero también había batallas que ganar. Tenían que levantarse y pelear. Pero hoy nosotros no tenemos que pelear ninguna clase de batalla, ¿saben? Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que salir con las espadas, agarrar territorio. El Señor nos ha dado todo. Él es el que nos suple, dice su palabra, todas nuestras necesidades. Dice, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay que hacer nuevos pactos. No hay que ir ahí queriendo hacer un trueque con el Señor. Él nos ha dado todo. No hay que agarrar una espada y hacernos los espirituales y guerreros. La batalla es en las huestes espirituales de maldad contra ellos. En oración, en obediencia. Allí es donde Dios nos da la victoria. Dice, nadie os engañe, decía Pablo, que por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la verdad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, que nos hace vivir en plenitud. En Él está todo lo que necesitamos. Si lo tenemos a Él, yo creo que hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Ajá, es lindo cantarla, Señor. Pero cuántas cosas muchas veces se nos pasan por la mente que nos hacen falta, o no nos damos cuenta y la carne misma nos lleva a buscarlo. Y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Saben que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos primeramente? Por eso el Señor le hablaba a Moisés y le decía, te mando que te esfuerces, que te seas valiente, porque no iba a ser una tarea fácil. Dice, Dios, el Cristo nos ha hecho corredores de su gracia, Él es nuestra plenitud, no hay nuevos pactos que hacer, no hay promesas que podamos cumplir nosotros para con Él, no hay nada que yo le pueda decir, Señor, yo te prometo que si vos haces esto por mí, no. Usted sabe que no lo va a cumplir y yo vamos a sincerarnos en esta mañana, no. Pero Él ha hecho un nuevo pacto en su sangre. Y Él es quien cumple todas sus promesas. Dice, Josué tenía una gran responsabilidad de guiar al pueblo, espiritual, moralmente, hasta que toda la tarea estuviera finalizada, hasta que cada uno tuviera lo que tenía. Dice, nosotros somos esa guía hoy en este mundo. Usted es como Josué. El Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Hay mucha gente allí que anda sin territorio, sin casa, sin pertenencia, sin identidad. Que son de nosotros porque ya han sido predestinados conforme a la buena voluntad del Señor. Pero nosotros tenemos que ir por ellos. Y no sabemos quiénes son. Por eso donde nosotros nos movamos y estemos, es nuestra responsabilidad comportarnos conforme a lo que Dios nos demanda.
Nosotros somos responsables moral y espiritualmente de los que nos rodean. ¿Cuánta gente ha dicho, no, yo para ir a hacer como ese loco no voy a la iglesia, prefiero quedarme en mi casa? Y Jesús dijo, guarda de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Tengamos cuidado cómo nos manejamos y cómo andamos. Porque el mundo está lleno de oscuridad y tinieblas, nosotros debemos ser luz. Los que marquen el camino para que los que están perdidos hoy puedan volver a casa, puedan volver a redil, puedan volver a los brazos del Padre. Esa es nuestra tarea en este suelo de tierra, ser la luz del mundo, ser la sal del mundo. La tierra que Dios le mandaba conquistar a Josué estaba llena de idolatría, de maldad, de malas costumbres, de adulterio, de fornicación. Vemos en el libro de Josué los engaños que hacían los pueblos de los alrededores para quedarle bien al pueblo de Israel. Porque querían quedarle bien porque les tenían miedo. Decían, no, si Dios está con ellos, el Dios que abrió el mar rojo, ellos sabían todo acerca del pueblo de Israel y les tenían miedo. Hubo 2 reyes que se disfrazaron de forasteros. Vivían a la vuelta y le dijeron, no, hace días que venimos caminando. Y ellos no consultaron a Jehová. Y lo aceptaron como parte de como parte del pueblo. Hicieron un pacto con ellos. Sabe que después no se pudieron retrotraer. ¿Y qué hace un líder? ¿Qué hace una persona que está al frente con esas cosas? Tiene que resolver. Oró al Señor, le dijo, bueno, ya que nos han engañado, ustedes serán nuestros siervos. Ustedes nos servirán. No se podía volver a las palabras que ella había dicho, ella había hecho pacto con ellos, el pueblo había hecho pacto. Pero Josué se encontró en medio de esa tierra llena de engaños. Y él debía ser firme en lo que pensaba. Y él debía ser firme en la ley que Dios ya le había mandado, en la palabra del Señor. No podemos dejarnos engañar por las cosas de este mundo. No podemos andar truqueando con el mundo. Bueno, un poquito no me va a hacer nada. No, mi hermano, guarde su vida, guarde su alma. Porque no solamente su alma, es de aquellos que lo miran, es de aquellos que lo observan, que lo están rodeando. Usted puede hacer tropezar a muchos por un mal testimonio. Tengamos cuidado, mis hermanos, cómo nos manejamos en este mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas, lleno de idolatría. Porque ahí estamos nosotros. O usted vive en otro mundo. Usted vive en otro lado. Usted vive en el cielo. No, estamos ahí metidos. El Señor nos puso ahí. Estamos peregrinando, vamos de paso. Este no es nuestro lugar. Nosotros vamos camino al Señor, vamos hacia Cristo. El Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, dice, para guardar y ser, dice el versículo 6, dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la cual juré a sus padres que la daría a ellos, una tierra llena de maldad, la cual ellos debían conquistar y no debían dejar nada, no debían dejar rastro. Ellos debían ir, conquistar, tomar todo, y lo que no servía para el tesoro de Jehová lo quemaban, no dejaban nada. Así nosotros, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué traemos del mundo? No debe quedar nada. Porque a Dios no le sirve, porque es anatema. Porque las cosas viejas, dijo el Señor, pasables y todas son hechas nuevas, todas. Todas son hechas nuevas. Y dice el 7, esfuérzate, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le estaba diciendo, Josué, sé muy valiente para pelear. Josué, sé muy valiente para levantarte. Josué, sé muy valiente para hacer conforme a la ley, dice, que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y por qué muy valiente? Porque no sabe que nuestra carne odia hacer la voluntad del Señor. Nuestra carne aborrece estar sujeta a la ley del Señor. Nuestra carne está sujeta a la ley de este mundo, al pecado y la maldad y a sus deseos. Pero nuestra carne debe morir. Y no hablo de nuestro cuerpo físico. Hablo de nuestro hombre natural.
de aquel que viene atado a las cosas de este mundo, de aquel que atrae y arrastra maldiciones generacionales. De esas cosas debemos ser libres, debemos orar y clamar, porque nosotros, saben, hermano, que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Si yo digo, sí, yo voy a ser muy valiente y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no te va a pasar nada. Que Dios tenga misericordia, porque las veces que hemos probado ese no me va a pasar nada, hemos vuelto rotos, hemos vuelto dolidos, hemos vuelto destruidos, y Dios ha tenido misericordia de volvernos a restaurar. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Todo lo que hiciera debía hacerse conforme a la ley que ya había sido dada por Dios. No podemos cambiarle ni agregarle nada a lo que Dios ya nos ha dicho. No podemos decir, bueno, Dios es amor, hasta ahí estamos todos bien. No, debemos buscar y hacer la voluntad del Señor. Nosotros debemos buscar hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Cuál es su buena voluntad? Porque Josué no debía esforzarse y todo lo que le iba a salir bien era lo que él quería en su corazón. Lo que él iba a hacer bien era lo que Dios ya había predestinado y predeterminado para él. Eso tenía que buscar hacer bien él. Eso tenía que buscar hacer. Dice Romanos 2, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero debemos ser muy valientes para poder presentar nuestros cuerpos. Valientes contra nosotros mismos muchas veces, contra los que nos rodean, contra los que nos acusan, contra los que dicen, tan religioso vas a ser, tanto te vas a cuidar, si Dios te perdona igual. Mi tío hizo lo mismo y hoy está predicando en la iglesia. Que Dios tenga misericordia en la vida de tu tío. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Valientes porque este mundo lleno de maldad y lleno de pecado se levanta contra todo lo que dice ser Dios. Cuando prediques la verdad, se van a levantar en contra de tu vida. Se van a levantar, no te van a querer. Pero oramos y pedimos a Dios misericordia, y Él es el que tiene misericordia. Amén. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor es la lámpara que debe guiar nuestros pasos, mis hermanos. Es lo que debe hallar deleite nuestra alma. Es allí donde encontramos todas las promesas de Dios. Porque hoy allí afuera en el mundo hay mucha gente que dice, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, no sabe, Dios me dijo para tu vida, Dios me dijo para esto, Dios me dijo tal. Y esta es la profecía más segura. Esta es la única verdad. Y en él solamente hay vida, no existe otro evangelio. No existe otra buena noticia. Sí, creemos a los profetas que hablan conforme a la palabra del Señor. Y son pocos, mis hermanos. Y tenemos la bendición de tener una entre nosotros. Y gloria a Dios por ello. Pero hay muchos allá afuera que no hablan la verdad. Que con tal de llenar sus bolsillos de dinero, dicen cualquier cosa. Que Dios nos guarde a nosotros. Ellos darán cuenta. Pero nosotros seamos de los que buscamos la verdad de la palabra del Señor. Dice el 3, mira que te mando a que te esfuerces. El versículo 9, la tercera vez que Dios le manda a Josué.
Que tenga cuidado, dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde? Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. No debemos temer. Debemos confiar en el Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, declara el Salmo. En Él debe estar nuestro deleite, y en Él debe estar nuestra fortaleza, y en Él debemos hallar nuestra esperanza. Él es todo nuestro bien. Josué buscaba ese bien. El Señor le estaba ordenando, no solamente le estaba alentando, no solamente le estaba diciendo, ay, yo voy a estar contigo, le estaba diciendo, levántate, le estaba diciendo, sé valiente, esfuérzate. Yo te he dado una tarea, Él nos ha dado una tarea. No, pero Dios no me dijo nada así, Dios te dijo, ir a ser discípulos. Y váyanse a la luz del mundo, váyanse a la sal de la tierra. Sí, hemos recibido un mandato del Señor. Bueno, pero yo no sé hablar, muchas veces nuestro testimonio habla más de lo que podemos decir con nuestras palabras. Nuestro testimonio habla más fuerte que nuestra voz. La forma en la que vivimos, nos movemos, nos guardamos en este suelo de tierra, habla mucho más de lo que nosotros podríamos decir con palabras. ¿Por qué aquel no dice malas palabras? ¿Por qué aquel no toma? ¿Por qué aquel no anda bailoteando? ¿Por qué aquel no anda haciendo barrabasadas? ¿Por qué aquel no anda haciendo payasadas? ¿Por qué no cuenta chistes verdes? ¿Por qué no se pelea aquella con la vecina? Porque esta es la vida de Cristo en nosotros, y Él nos ha dado una nueva vida. Las cosas viejas ya han pasado. Él dice sobre nosotros todas las cosas nuevas. Y esto no es obra de nosotros, no lo hemos ganado. Él lo ha hecho posible. Él ha roto nuestras prisiones. En Él está toda nuestra plenitud. Él ha roto todas nuestras maldiciones, mis hermanos. Él, ¿sabe que me acordaba esta palabra el otro día? Y me ponía a llorar porque me escribe mi hermana y pedí oración en el grupo. Y sabe que el bebé tiene la misma deformidad con la que yo nací. Y cuando yo estaba embarazada de mis hijos, yo oraba todos los días. Yo oraba al Señor. Y le decía, Señor, por favor, que no llegue a ellos ninguna enfermedad que sea hereditaria, que tú los guardes. Guarda sobre ellos toda enfermedad hereditaria, toda maldición. ¿Y sabes lo que le dijeron los médicos a mi hermano? Esto es hereditario. ¿Y sabes que ninguno de mis hijos nació así? Mis hijos nacieron sanos y nacieron bien. Y yo me ponía a llorar y yo le decía, gracias Señor, porque les podía haber tocado a ellos, pero tú los guardaste. Porque tú fuiste fiel, porque tú cumpliste tu palabra, porque tú te llevaste las maldiciones y las enfermedades a la cruz del Calvario y nos hiciste libres, mis hermanos. Crean la palabra, vivan la palabra, confíen en el Señor. ¿A qué tememos? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué cambiamos el Evangelio por tan poco, mis hermanos? ¿Por qué nos negamos a la buena voluntad del Señor cuando Él es fiel y verdadero? Cuando Él nos ama tanto. ¿Saben que esta palabra, el versículo 8, fue la primera palabra que yo aprendí cuando era una niña? Me la aprendí de memoria para presentarla a la varita feliz. Y se la llevé a mi maestra de escuela dominical y nunca más me olvidé de ella. Guarda la palabra, medita en ella, de día y de noche. Porque solamente así haremos prosperar nuestro camino. Durante toda mi vida, mi hermano, han venido situaciones difíciles. Personas que han venido quizás a hablar de parte del Señor y a decir tantas cosas. Y yo iba a la palabra. Y la palabra me decía no. Y yo decía no. No, porque la palabra me dice que no. Cuando uno encuentra la luz del Evangelio y cuando uno inquiere en su palabra, el Señor se revela su vida y nos da la valentía para decirle que no a las cosas que debemos decirle que no. El Señor había puesto delante del pueblo el bien y el mal, y lo leía en el devocional de mi hermana Sandra, lo había puesto. El Señor nos había dado a elegir el bien y el mal.
El Señor nos da, dijo el pastor Andrés en uno de los últimos discipulados, lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos el mal, el Señor nos da. Buscamos el bien. ¿Cuál es nuestro bien? Cristo. Solamente en Cristo tenemos bien. No hay bien fuera de Él, decía el salmista David. No existe bien para mí fuera de ti, Señor. No lo hay. Nuestro deleite debe ser amarle, servirle y obedecerle. Porque si decimos amarle, le vamos a obedecer. ¿Cómo hizo este varón? Dice que al final de sus días, en el capítulo 24, Josué 24, versículo 19, él ya había cumplido toda su tarea. Les había dado a todos conforme a la tierra que les había tocado, según lo que Dios les había mandado. Josué 24, 19. Y era este discurso de despedida que leemos el 15, dice: si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice el 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. A ellos les estaba diciendo, porque conocía sus corazones. Dice: porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Dice el 23: quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Si quieren servir al Señor, tienen que limpiar su corazón. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra se levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mentáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo a cada uno a su posición. Dice: y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Él finalizó su tarea, cumplió con lo que debía hacer, marcó el rumbo del pueblo, lo llevó hacia su territorio y después se despidió de ellos. Les dijo: yo les doy los estatutos, las leyes, todo lo que fue dado por Dios por boca de Moisés. Ustedes elijan a quién servir. Y ellos decían: nosotros vamos a servir a Jehová, nosotros vamos a servir a Jehová. Y él sabía que era de palabra y no de corazón. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él había entendido que no había nada más hermoso que servirle al Señor. No hay nada más hermoso que ser un hijo de Dios, que ser amado por Dios, que ser cuidado por Dios. El Josué le decía: Él nos ha hecho bien. Él nos hizo bien. ¿Por qué buscar el mal de este mundo? Al finalizar sus días, él fue reconocido, ya no como el siervo de Moisés, sino como el siervo de Jehová. Nuestro único propósito en la vida, y sin Él no tenemos nada, es darle gloria a su nombre, es servirle al Señor. ¿A qué viniste a este mundo? A ser famoso, a ser reconocido, a que te adulen.
a que te pateen la espalda, a que todos te digan que todo está bien. No, viniste a este mundo a que Él sea glorificado y exaltado, a llevar la luz de Cristo, a que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Ese es nuestro propósito. Que donde vayamos, donde nos movamos, podamos llevar a Cristo. Y no solamente como un sticker, como una estampa. Sí, voy a la iglesia. Vas a la iglesia. Vas a la iglesia. Realmente. Así. Me acuerdo que durante toda mi vida fui con mis mismos compañeros de escuela. En quinto año, mi grupo de amigos me dice: ¿ellos van a la iglesia con vos? Había un grupo que iba a la iglesia conmigo, sí. ¿Van a la iglesia con vos? ¿Y se mueven de esa manera? Sí. El problema no es la iglesia, el problema somos nosotros que no buscamos a Dios. No hay temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cristo lo ha hecho todo, te lo ha dado todo, nos lo ha dado todo. Dice, Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado su amor. Él nos ha dado su presencia. Nos ha prometido no dejarnos, no desampararnos hasta el último día de nuestras vidas. Él suple todas nuestras necesidades. Y dígame si no. Dígame si Dios no le suple. Dígame si Dios no le da sabiduría todos los días para poder levantarse y para proveer a su hogar. Dígame si Dios no abre puertas delante de usted. Dígame si Dios no ha sido bueno. Que podamos buscar y seguir buscando esa bondad de Dios. Porque fuera de Él no hay bien. Esforcémonos, seamos valientes. Ay, otra vez nos dicen que tenemos que hablar la palabra sí, más. Y hay más. Y hay más para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay más, porque nuestro Dios es eterno y insondable. No tiene fin. Es una fuente inagotable. Y mientras tengamos vida, que haya en nosotros ese anhelo ferviente de conocerle cada día más. Porque Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Y Dios siempre será bueno para con nosotros. Aún cuando nos corrige, Él es bueno. Aún cuando no nos da lo que nosotros buscamos, porque muchas veces clamamos y no llega. No quiere decir que Dios sea malo. No quiere decir que Dios no ponga sus promesas. Quiere decir que no es la voluntad del Señor. Pero yo estoy orando por esto. Pero oraste. Le dijiste, Señor, que se haga tu voluntad. Hasta Jesús nos enseñó eso en el huerto de Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que siempre sea la voluntad del Señor. Porque ese es el propósito de nosotros. ¿Cuál es mi propósito en este mundo, Señor? A que viva en este suelo de tierra. Mis padres no me querían, no querían que yo naciera. Fui un error, fui un estorbo. No, no fuiste un estorbo, fuiste creado y predestinado por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó a su luz admirable, que nos rescató de las tinieblas. Que podamos glorificarle, que nuestra vida, nuestro anhelo sea ser siervos del Señor. Siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que Dios nos manda hacer. Pero no es una tarea sencilla. Requiere valentía y requiere un esfuerzo. Requiere negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos para que Él sea glorificado y exaltado. Amén, ponte de pie.